Bien, muchas gracias por seguirnos acompañando. Estamos por iniciar el segundo bloque de este conversatorio con todos los candidatos, los 8 candidatos a la presidencia de Honduras en esta votación del próximo 24 de noviembre. En este bloque, los temas serán economía, salud y educación. Y para que me acompañe desde ahora, pero para las conclusiones finales del bloque, le invito a que me acompañe aquí a mi izquierda al doctor Carlton Corrales, que es rector de la Universidad Politécnica de Honduras. Yo a su derecha. Bien, entonces va a ser la misma dinámica. Al azar el candidato y al azar la pregunta. Y vamos a continuar con este tema. El primer candidato, a ver, aquí se me fue uno, aquí está. El primer candidato será el abogado Andrés Pavón Murillo del Partido Unión y Democracia FAPER. Y la pregunta al respecto es, candidato, ¿qué estrategia utilizaría para lograr procesos estandarizados de evaluación y acreditación de la calidad en todos los niveles del sistema educativo hondureño? Bueno, primero hay que garantizar bienestar en el aula. El 65% de la infraestructura escolar está destruido. Hoyos por donde quiera, pisos de tierra, no hay bancos. En un bloque tienen los niños que recibir el pan del saber. Eso hay que resolverlo. Lo otro, que Honduras tiene 23 años de retraso en el cumplimiento de las metas EFA, que fue una obligación que se hizo con otra gran cantidad de países en el mundo. Mientras esos países superaron a Honduras, nosotros seguimos estancados en un conflicto interno de naturaleza gremial. Primero, por la crisis económica que tiene el país, que no tiene capacidad de pagar puntualmente a los maestros el salario cada fin de mes. Entonces nosotros necesitamos apostarle a esas metas EFA. La calidad educativa solo se puede lograr si reducimos considerablemente la deserción escolar, si logramos garantizar la merienda escolar para que todos los niños que vayan a la escuela tengan la misma oportunidad y tengan las mismas inquietudes y los mismos sueños. Es necesario reducir drásticamente las peores formas de trabajo infantil, con el fin de que los niños puedan tener acceso a un sistema educativo de altísima calidad que tenga capacidad de competir con los países del área. Yo creo que algunos esfuerzos últimos que se han estado desarrollando con el fin de garantizar la estabilidad y la armonía en el sistema educativo no han estado mal. Habría que revisarlos y, de ser posible, habría que continuar con ese gran esfuerzo. Pero sobre todo, tenemos que garantizar a los maestros su pago cada 30 días. Un maestro que no tiene su pago también tiene niños con problemas para asistir a la escuela. Y para garantizar esa calidad, nosotros necesitamos aproximar la escuela al barrio. Actualmente invierte más dinero en pagar un bus o pagar un taxi que lleva al niño a una escuela retirado de la comunidad que aproximando la comunidad a la escuela y la escuela a la comunidad. Eso va a ser prioritario en nuestro gobierno. Por eso decimos, tanto a los de UD y a los de FAPER y al pueblo de Honduras, despabilado, que no te sigan repitiendo más de lo mismo, que te quieren engañar. O resolvemos la crisis educativa o nos seguimos hundiendo en el atraso que actualmente tiene a Honduras fuera de la competencia del mercado mundial, en razón de que no somos capaces de tener calidad educativa para tener obreros con excelencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el abogado Mauricio Villeda Bermúdez del Partido Liberal. Y la pregunta es, candidato, en el sistema educativo nacional se observan una serie de carencias como mala infraestructura, bajos perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes y bajo perfil de los docentes. ¿Cuál es su propuesta para solucionar estos problemas? Efectivamente, Honduras tiene problemas en el área de la educación fundamentales. Yo he dicho y he mantenido que la educación es igual a desarrollo, y si no hay educación no habrá desarrollo en Honduras. Infraestructura,
Hace falta, como lo mencionaba el compañero candidato, en todas partes. Hay escuelas sin techos, hay escuelas sin pisos, hay escuelas sin maestros también. Y hay problemas como la unidocencia, un maestro para 5 grados. Eso tiene que desaparecer del sistema educativo en Honduras. Y también tiene que desaparecer el grave problema del ausentismo en los centros escolares. Tenemos que hacer un pacto por la educación, un pacto tripartito, sector gobierno, sector magisterio y sector familia. De esa manera podemos ayudarle a los centros escolares a salir de los problemas que tienen. El gobierno no tiene dinero para la infraestructura, pero sí tiene dinero para la corrupción. Es totalmente ilógico que haya dinero para la corrupción y no haya dinero para la salud, que haya dinero para la corrupción y no haya para la educación, que haya dinero para la corrupción y no haya dinero para la infraestructura. Tenemos que cambiar, y uno de los puntos fundamentales para que haya infraestructura en las escuelas es atacar frontalmente a la corrupción, pero no de palabras, con hechos. Y para combatir la corrupción hay que cambiar por lo menos 5 leyes en Honduras. Una de ellas es crear la ley para deducirle la responsabilidad a los funcionarios del Estado. En los 3 poderes del Estado está previsto desde la Constitución de 1982 y hasta la fecha no se ha implementado. Y hay que deducirle responsabilidad al presidente de la República y a todo el Poder Ejecutivo, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a todo el Poder Judicial, al presidente del Congreso y a todos los diputados, a las instituciones autónomas y semiautónomas. Y hay que deducirle responsabilidad también a todas aquellas ONGs que usan fondos del Estado. De esa manera combatimos la corrupción. Si combatimos la corrupción, hay fondos. Y si hay fondos, habrá infraestructura en los centros escolares. Me ha tocado a mí, querido amigo, ver en distintos lugares que los niños escriben en paredes sin repellar porque no hay pizarras. Me ha tocado ver a mí los servicios sanitarios de algunas escuelas prácticamente al aire libre. Eso no puede ser. La educación es un derecho humano fundamental y no estamos tratando la educación de esa manera. Otra cosa importante que no hay que pasar en estos 3 minutos. Solo uno de los 298 municipios de Honduras ha sido declarado un municipio sin analfabetismo. Quiere decir que hay 297 municipios de Honduras llenos de analfabetismo. Se me fue el tiempo, gracias. Bien, la siguiente pregunta es para el abogado Orlé Aníbal Solís Meraz y la pregunta para el candidato es: ¿qué opina de las acciones tomadas por el actual ministro de Educación para mejorar el nivel educativo de Honduras desde la base? ¿Cuál sería su plan de acción en este frente? Descentralizar el sistema educativo. No puede estar los maestros y los que se educan dependiendo del ministro de Educación. Darle una reestructuración completa al escalafón del Magisterio Nacional. Luchar por los 200 días de clase y ser puntual con el pago de los maestros. Involucrar o llevando esta descentralización a través de las direcciones departamentales, pero en coordinación con los consejos regionales, subconsejos regionales, consejos municipales de desarrollo y acompañado de una auditoría social o de la veeduría social que deben tener las comunidades en el desarrollo de la educación. No se puede continuar con un sistema colapsado, con un sistema que no responde a los intereses de Honduras, pero sobre todo vamos a transformar la decisión que tomamos hace mucho tiempo en el Congreso. Y fue convertir a las escuelas de educación primaria en centros de educación básica, en donde el director de la escuela se convirtió en director del centro de educación básica. Y los maestros de educación primaria siguen siendo docentes de los centros de educación básica. Esa es la causa de la mala formación que tenemos. Nosotros vamos a implementar o proponemos un programa de educación fundamentado en la realidad, pero también encaminado a eficientar a varias instituciones
en todo el aspecto, no solo en educación, sino prevenir, para fortalecer lo que es la familia, porque la familia está desintegrada. Y esa es la causa del ausentismo escolar, esa es la causa de los niños que no van a la escuela, porque también no están preparados o no están preparadas la familia. Ya no se puede continuar en esta situación. Nosotros proponemos que instituciones encargadas de dar asistencia técnica en los pueblos, aldeas y caseríos de Honduras y en las zonas urbanas, por supuesto, a través del apoyo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, creando empresas familiares para dar la oportunidad de trabajo y así puedan ir a la escuela los niños. Y además creando la unidad agrícola familiar en el campo para que también la familia tenga la oportunidad del no ausentismo escolar y la no deserción escolar. Eso es lo que vamos a implementar a través también de instituciones que no han prestado el servicio eficiente para lo cual fueron creadas, pero con nosotros las vamos a eficientar a través de nuestros programas que se enmarcan en la realidad de nuestro país. Muchas gracias, candidato. Siguiente pregunta para la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, y la pregunta, candidata, es la siguiente. ¿Qué haría usted para evitar el incremento de la deuda externa y controlar y reducir la deuda interna? Nuestro país en los últimos 4 años se ha endeudado como nunca en la historia de Honduras. En el gobierno del presidente Zelaya, la deuda pública significaba el 17% del Producto Interno Bruto. En este momento, la deuda pública significa más del 50% del Producto Interno Bruto. Hemos visto que se adquiere una deuda, pero que esta deuda no se invirtió en apoyar la producción en Honduras, sino que más bien se invirtió en gasto corriente. En primer lugar, como presidenta, al asumir la presidencia, lo primero que haría es reducir el gasto fiscal a través de lograr establecer un control, especialmente achicando el Estado. Sería la primera acción que nosotros haríamos, que el presupuesto general de la nación sea acorde a la recaudación que tenga tributaria. En segundo lugar, revisaríamos cada una de las instituciones. Iniciaríamos con un presupuesto en base a cero. Igual también iniciaría proyectos que impulsen la producción y dinamicen la producción en Honduras. Otro de los problemas que tenemos en este momento es la DEI, que es la institución que recauda los tributos. En este momento está politizada. Sería de las primeras acciones que tomaríamos, es despolitizar la DEI, modernizarla, agilizar, profesionalizarla y hacer que esta institución logre recaudar los fondos que se requieran, sin implementar más impuestos, sin crear devaluación en nuestro país y asegurando que la producción en Honduras pueda darse a través de la inversión que nosotros haríamos en el área de producción agrícola y también invertiríamos en el área de la construcción de vivienda y en la construcción y generando empleo también a través de dar oportunidades a la microempresa con fondos frescos, con créditos, con intereses bajos. Siguiente pregunta es para el candidato Jorge Rafael Aguilar Paredes, y la pregunta es:
Candidato, las 19 universidades públicas y privadas que junto con la Universidad Autónoma de Honduras conforman el sistema de educación superior presentaron en el 2011 una propuesta para modificar la Ley de Educación Superior sin que el Congreso Nacional se haya decidido a abrir el debate. ¿Cuál es su postura alrededor de esta propuesta? Indudablemente que el tema de educación es fundamental para lograr el desarrollo al que aspiramos y que Honduras debe dar un salto cualitativo a una educación de calidad. Tenemos que comenzar con la educación básica y el partido planea fortalecer el trípode de la educación, que es el educador, el educando y los padres de familia. Pero no debemos de perder de vista la educación superior también. La educación superior en la que nuestros jóvenes se forman y tenemos que entender que debemos de invertir en la innovación y el desarrollo. La innovación precisamente para generar mayores oportunidades. En ese sentido, sí debe haber una coordinación entre todas las universidades, tanto públicas como privadas, precisamente para que se desarrolle la investigación y la innovación en nuestras universidades para dar ese salto cualitativo en el nivel educativo superior. Y para ello es importante que exista ese órgano de coordinación y que existan las fuentes de financiamiento para que todas las universidades puedan tener esa capacidad para poder financiar la investigación y para poder financiar la innovación en su currículo educativa. Es importante que tengamos catedráticos que puedan dedicarse a tiempo completo a la actividad docente y a la actividad investigativa y que fomenten con los estudiantes estos procesos que pueden dar ese salto cualitativo en el nivel educativo del país. Y también es importante entender que la educación tiene que ir apareada al mercado de trabajo. Cada vez el mundo se vuelve más competitivo, no solamente regional, a nivel mundial. Y Honduras no puede quedar rezagado en este sentido. Y por ello es que es importante que impulsemos este salto cualitativo a través del impulso de todas las universidades públicas y privadas y fomentar el desarrollo de más universidades en el país, particularmente en regiones donde todavía estamos rezagados, regiones del país que no tienen esos niveles de desarrollo como los tienen los polos de desarrollo de nuestro país, la capital, San Pedro Sula y algunos otros ejes de desarrollo. Y aquí es importante controlar y verificar la calidad educativa, porque no se trata de tener más universidades, sino que se trata de tener mejor educación universitaria para nuestra juventud, para que el recurso humano de Honduras sea más competitivo en un mundo cada vez más competitivo. Gracias. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es para el candidato Romeo Orlando Vázquez Velázquez y la pregunta es: candidato, alcanzar los niveles de cobertura y calidad en educación universitaria que ostentan países como Costa Rica llevaría muchos años. ¿Cree que este problema puede ser resuelto en sus 4 años de gobierno y cómo? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Corea del Sur y Singapur. Corea del Sur, hay un general que dijo: hay que poner órdenes, hay que darle seguridad a este pueblo, pero hay que apuntar a la educación. Entonces, la educación no es una solución en el corto plazo, pero hay que empezar. Entonces, la educación, la ciencia y la tecnología son cosas que sí son posibles en nuestros países, pero hay que empezar. Pero eso también está relacionado con el tema de seguridad, porque si no tenemos dinero para invertir, porque no hay para invertir en la educación, entonces tenemos que tener dinero, y para que haya dinero tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber seguridad. Entonces nosotros tenemos que establecer una buena seguridad para que venga la inversión, para que después de la inversión nosotros podamos cobrar impuestos también y con los impuestos invertirlos en la educación. Claro que es posible. Miren, hay algo que mencionó uno de los candidatos acá y yo tengo que repetirlo porque sí me gusta ese punto y yo lo estaba analizando y hay que hacerlo. Ejemplo, las universidades. En las universidades hay que nosotros impulsar lo que es la investigación y el desarrollo. Por eso le digo que el general allá en Corea del Sur,
7.500 patentes inscriben anualmente en los Estados Unidos. Imaginen que nosotros usamos unas camisas que solo por poner un rotulito aquí, ese rotulito es lo más caro. Y los que las hacen casi no ganan nada, sino que prácticamente estamos nosotros en la economía del conocimiento. Entonces nosotros tenemos que apostar a darle valor agregado y de calidad a los productos y servicios, pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos una buena educación de calidad, y tenemos que iniciar capacitando a nuestros maestros. Yo quiero que los maestros que le van a dar clase a los de prebásica tienen que ser licenciados, y los que le den clase de prebásica tienen que ser ya con una maestría, y los que le den clase a los que están en diversificado tienen que tener por lo menos 2 maestrías, y los que le den clase a los que están en las universidades tienen que ser doctores. ¿Por qué? Porque queremos mejorar la calidad de educación en Honduras. Mire, si nosotros le damos valor agregado a las cosas, nosotros podemos ganar con bienes y servicios más dinero que con materias primas. Hoy en la mañana llegó una muchacha a mi casa y me dice, mire, yo vengo a pedirle ayuda, me han cortado la luz, me han cortado el agua, solo tengo 10 lempiras para comprar el celular porque si no, no me comunico, para comprar la tarjeta del celular. Eso quiere decir que como es valor agregado, eso sí se vende. A eso debemos apuntar nosotros, a que nosotros también podamos impulsar y darle valor agregado a nuestros productos y servicios y no estar solo con las materias primas, porque siempre vamos a seguir pobres. Entonces, la educación, la investigación y desarrollo es lo más importante en este país, y hay que iniciarlo en estos 4 años y continuarlo a 20 años para que tengamos el país más próspero y se puede decir, y con un gran desarrollo y con desarrollo apropiado, como lo hizo Corea del Sur. Y como le dijo también Singapur, que también fue otro general. Listo, candidato. Oiga, yo voy a tener que corroborar ese dato. Singapur y Corea del Sur, los generales. Y si que le quieres ir mencionando, también Taiwán. También. Oiga, la pregunta no lo dice, pero estoy seguro que en Costa Rica no fue un general. Bien, la siguiente pregunta es para... A ver, sí, esta pregunta es para Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, y la pregunta es: ¿apoyaría usted, candidato, la creación de un fondo para estudios de investigación en temas que contribuyan al desarrollo sostenible de Honduras y a la exportación de productos de mayor contenido tecnológico? ¿Y por qué? Sin duda. Y esa está en la propuesta nuestra que llamamos Pro Honduras. Y es estructurar un esquema entre sector privado y gobierno para promover investigación, promover exportaciones, promover la marca país, promover a Honduras, buscando hacer ese salto de valor agregado, porque tenemos las condiciones. Y además, tenemos que promover el tema de investigación dentro de las universidades. Por fortuna, tenemos el Zamorano, que es una de las universidades, no me equivocaría al decir, la más prestigiosa en agricultura en América Latina. Y es increíble lo que se está haciendo, pero se necesita un aporte del Estado y del sector privado. Yo aprovecho para hacer un llamado al sector privado hondureño, que en el pacto fiscal y el pacto social que yo estoy proponiendo, que después de ganar las elecciones, el 25 de noviembre, iniciemos, esté precisamente ese renglón: invertir en investigación, innovación, ciencia, tecnología. Y por eso luché apasionadamente por la Ley Fundamental de Educación y la ley que permite supervisar de parte de los padres y de los líderes comunitarios a los dirigentes magisteriales. Y ahora en el Corpus Choluteca hablábamos de algo, y los padres muy satisfechos me decían: estamos a punto de lograr por primera vez, después de 2 décadas, los 200 días de clase ininterrumpidos. Y miren, cuando iniciamos esta lucha, nos sitiaron en el Congreso, y los dirigentes magisteriales, que ahora van de candidatos a diputados en un partido de la oposición, me dijeron: ustedes no salen de aquí si no detienen esa ley. Y yo les pregunté: ¿dónde tienen sus hijos ustedes? Y todos me dijeron: en escuelas privadas.
La escuela pública debe ser prioridad de parte del Estado. Y hoy hay que tomar una decisión este 24 de noviembre. O se revierte toda la reforma que hemos hecho educativa o la profundizamos. Y yo le apuesto a ello. Así como hace más de 10 años impulsé la reforma a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y hoy ha recuperado su prestigio, sé que lo podemos hacer en el sistema primario, básico, y a eso le estamos apuntando. Lo que se necesita es decisión, compromiso. Y en materia educativa estoy listo para ser presidente y cambiar la ruta de este país y fomentar la investigación tal como debe ser. Eso es fundamental para que este país salga adelante. Es de mediano y largo plazo. Y probablemente nosotros cuando estemos jubilados lo vamos a ver. Pero hay que hacerlo. Antes nadie quería tomar esas decisiones. Las tomamos y ahora queremos ser presidentes para ejecutar la Ley Fundamental de Educación. Bueno, y en este bloque el último, Salvador Nasrallah Salum, y la pregunta, candidato, es: ¿qué programas impulsaría para lograr un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto de Honduras? Bueno, lo primero que haría sería, en los lugares del interior del país, fomentar la educación técnica, de manera que los muchachos jóvenes y también las personas adultas que viven en el interior del país no necesiten emigrar a las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula para tener formación. Cuando uno va a esos pequeños pueblecitos se encuentra con muy pocas oportunidades. Las personas tienen el sueño de llegar a Tegucigalpa o a San Pedro Sula para encontrar empleo. Y desafortunadamente cuando vienen a estas ciudades prácticamente la pasan peor y muchos se ven orillados a delinquir. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, tenemos la industria del turismo. Honduras podría desarrollar la industria del turismo espectacularmente, pero para eso necesita formar personas que sepan de servicio al cliente. Entonces hay que poner escuelas técnicas que le enseñen a las personas servicio al cliente, que enseñen inglés, que preparen meseros, que preparen cocineros, que preparen gente que pueda sustentar una posible inversión de las empresas hoteleras internacionales, personas que sepan cómo manejar la industria turística en Santa Rosa de Copán, en las islas de la Bahía, en los lugares que Honduras puede exportar. Honduras tiene una belleza natural espectacular en prácticamente todo el país, aunque Santa Rosa de Copán y las islas son los principales. Entonces, si nosotros preparamos a la gente en carpintería, por ejemplo, para darle un valor agregado a la madera, no solamente sacar la madera como sale del departamento del Ancho en grandes cantidades, sino que convertirla, como se hace, por ejemplo, en algunos lugares como Santa Rosa de Copán, convertirla en muebles, entonces vamos a tener un aumento en el Producto Interno Bruto. Si logramos además darle a través de los canales del Estado, el Canal 8 y el Canal 20, educación sexual a la gente, vamos a poder compensar el problema que tenemos en este momento, que lo que la economía crece se equipara con el crecimiento de la población y con eso, desafortunadamente, el país no crece porque se compensa. Entonces necesitamos darle educación sexual y para eso utilizaremos los canales del Estado. Entonces hay varias cosas en las que tenemos que preparar a nuestra gente. En computación, en informática, en mecánica industrial, en mecánica automotriz, cosas en las cuales los jóvenes, al salir de secundaria, encuentren trabajo inmediatamente y no como ahora que se gradúan de peritos mercantiles y cuando buscan trabajo no encuentran. Necesitamos reformar drásticamente el sistema educativo y lo vamos a hacer en beneficio de nuestra juventud. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de este segmento por parte del doctor Carlton Corrales, rector de la Universidad Politécnica de Honduras. ¿Y qué le parece si le doy 3 minutos nada más? Hay que ser democráticos. Ojalá fueran en dólares, ¿verdad? Bueno, yo creo que la riqueza de ideas que han dado los candidatos presidenciales es tanta que realmente cuesta resumirlas, pero haremos un esfuerzo.
El señor Andrés Pavón cree que debemos empezar a solucionar la crisis mediante una inversión en la infraestructura y esencialmente cumpliendo las metas de EFA, o sea, educación para todos, o metas del milenio. Cree que se debe pagar puntualmente a los maestros y que se les debe exigir a sí mismo. El señor Mauricio Villeda considera que también está a favor de que hay que mejorar la infraestructura, pero hace una relación directa entre el nivel de corrupción y la falta de inversión en educación. O sea, que gran parte de la inversión educativa se podría financiar si los niveles de corrupción bajaran. Creo que fue la tesis principal que empujó. El señor Orle Merlés, evaluando un poco la actividad del ministro, considera que se debe empezar por la descentralización del sistema educativo, que esta es la piedra angular de una reforma educativa, pero acompañada de una auditoría social, ¿verdad? Y que el crecimiento de la escuela primaria de 6 grados a la básica de 9 grados fue efectivamente un triunfo, y hay que insistir en el valor de la familia y de las empresas familiares. La señora Xiomara Castro, hablando sobre un tema distinto como es la deuda externa, no habló de educación porque no era la pregunta, pero cree que la deuda externa se ha incrementado sustancialmente hasta llegar al nivel del 50% del Producto Interno, y propone 5 medidas para corregir esto: reducir el gasto, achicar el tamaño del Estado, balancear los ingresos y egresos, un presupuesto balanceado, y, bueno, aquí me perdí la última, un presupuesto cero, ¿verdad? Es decir, que todos los renglones son evaluados antes de decidir invertir en él. Cree que la ley está muy politizada y que esto es una parte del problema. Está a favor de que no hayan aumentos ni devaluación y que debe haber un programa intenso de construcción de vivienda. Rafael Aguilar del Pino también cree que la educación básica es esencial, pero también la superior, en la cual insiste que además de la docencia haya innovación e investigación. Considera que, y contestando a la pregunta de si debe implementarse la ley de educación superior, que debe haber coordinación entre todas las universidades y que la formación del estudiante debe ser en función del mundo del trabajo. El general Romeo Vázquez dio el ejemplo, que yo puedo certificar que es correcto, de la inversión de Corea del Sur en educación, ¿verdad? Y en orden. Efectivamente, este país se desarrolló bajo este esquema. No estoy diciendo que es el único, ¿verdad? Pero se desarrolló bajo este esquema. Y cree que debe haber un ciclo positivo, que no estamos ahorita, es garantizar que haya seguridad para que se produzca la inversión y por lo tanto se puede hacer la inversión en educación. Juan Orlando Hernández apoya la creación de un fondo de investigación que promueva la exportación de nuevos productos. Cree que esto debe lograrse a través de una alianza entre el gobierno y la empresa privada. Da como ejemplo el caso del Zamorano, donde ha habido una investigación en el campo agrícola. Cree que debemos llegar a un pacto social a través de la ley fundamental de educación que necesita ser aplicado, pero que ya los padres le están internalizando, como es la supervisión de los docentes y el llegar a los 200 días de clase. Salvador Narrala propone, bueno, la pregunta que se le hizo es cómo promover el crecimiento sostenido, y cree que es a través de la educación técnica, sobre todo en el área rural. Dio 2 ejemplos, bueno, dio varias, pero el ejemplo del turismo, cómo este sector podría crecer a nivel nacional si hubiera personal técnico en todas las áreas, y si además se promovieran otros programas como educación sexual a fin de promover el balance entre el crecimiento económico y el crecimiento poblacional. Se pronuncia por una reforma educativa drástica y que se implementaría en su gobierno. Listo. Rector, muchísimas gracias. Qué bueno, me da gusto que no se los tomó en dólares, se los tomó en euros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a nuestro tercer segmento. Volviendo, vamos a estar hablando de transparencia y democracia. Muchas gracias.
Bien, vamos a continuar con el tercer bloque de este conversatorio con los candidatos a la presidencia aquí en Honduras desde la Universidad de San Pedro Sula. En esta ocasión vamos a estar hablando de transparencia y democracia, y en este segmento pues me va a estar acompañando de nuevo y le voy a pedir que nos incorpore de nuevo con nosotros al rector de la universidad. Por favor, rector. Y muchas gracias. Ya usted es de la casa, entonces ya no, ni para que darle la bienvenida. Bueno, vamos a empezar con la misma dinámica y, ok, esta pregunta es para el candidato Mauricio Villeda Bermúdez y la pregunta para el candidato Villeda es la siguiente. Candidato, ¿ordenaría auditorías licitadas internacionalmente a entes descentralizados tales como Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria y el Banco Central de Honduras? Sí, definitivamente que ordenaría auditorías internacionales, pero en una pregunta anterior expliqué que una de mis propuestas es crear una ley que fue ordenada en la Constitución de 1982 y que hasta el día de hoy no se ha implementado. Y yo la he titulado Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, donde serían sujetas, entre otras personas, las empresas estatales o de participación estatal, las centralizadas y las descentralizadas. Es importante luchar contra la corrupción, y usted ha señalado instituciones donde se nota que ha habido corrupción, como la ENE, como Hondutel y otras instituciones del Estado. Pero no únicamente eso. También hay que reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas para que investigue esas instituciones. Y hay que reformar el Código Penal también para que se aumenten las penas por abuso de autoridad, penas por enriquecimiento ilícito, hay que aumentar la pena, y también por retardo malicioso de la justicia. No podemos seguir como estamos. Aquí el presidente de la República se da el lujo de violar la ley. En el Congreso se dan el lujo de violar la ley. Y es algo que no podemos permitir, no lo podemos permitir. Vamos a reformar también el Código de Ética de los Funcionarios Públicos y vamos a emitir decretos presidenciales en contra de la corrupción. Sin transparencia hay corrupción. La corrupción se da porque no hay transparencia, y la falta de transparencia y la corrupción son un atentado directamente contra la democracia. No se trata entonces de hacerle auditorías externas, porque prácticamente estamos descalificando a los auditores nacionales, que hay muy buenos auditores nacionales. Se trata de tomar medidas para corregir la conducta de las personas en los tres poderes del Estado, en las instituciones autónomas y en las que usted ha señalado también perfectamente. Pero además de eso, endurecer las penas. No podemos continuar siendo blandos en algo tan fuerte como es la corrupción, porque, repito, la corrupción es una lacra, es una lepra que se come el tejido social. Así como la lepra humana se come el tejido del cuerpo, la corrupción en el cuerpo de la sociedad se termina con todas las instituciones del Estado. No podemos permitirlo, y es uno de los ejes fundamentales de mi gobierno. Atentar contra la democracia es permitir la corrupción, y nosotros vamos a cortar la corrupción de tajo. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta es para el licenciado Romeo Orlando Vázquez Velázquez, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo logrará que los diferentes poderes del Estado no sean controlados por grupos de poder que impiden que haya transparencia en las acciones del gobierno? Una buena pregunta, que es de democracia. Ahí se necesita también mucha disciplina. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Casualmente una democracia se fundamenta en la independencia de poderes.
Pero para hacer esto hay que despolitizarlos. Por ejemplo, yo pienso que los jueces deben hacer carrera, que deben escogerse los jueces por de ahí mismo, dentro del mismo profesión de los que están participando en el proceso judicial. Y no que lo estén aquí poniendo políticamente, porque cada quien está poniendo a su conveniencia una autoridad para que lo beneficie. Entonces hay que fortalecer estas instituciones, lo mismo que la Fiscalía, lo mismo que los demás poderes, hay que mantener esa interdependencia, porque prácticamente si nosotros estamos teniendo injerencia entre los demás poderes, prácticamente lo que está existiendo ya no es una democracia, sino que es una dictadura. A veces dictadura de partido, y eso no puede ser, ¿no? Por eso, mi lucha fuerte en ese sentido es casualmente dentro del mismo orden que hay que hacer, que se respeten las diferentes instituciones del Estado. Porque si nosotros escogimos vivir en democracia, tenemos que fortalecer esta democracia. No podemos nosotros debilitarla, teniendo injerencia de un poder a otro poder. Debe haber ese marco de respeto, lo que debe haber es una coordinación, porque debe haber de repente un mando único para desarrollar actividades relacionadas con el quehacer nacional y sobre la base de los intereses nacionales, no los intereses personales o de grupo. Nosotros tenemos que ver para el frente, sí, ¿verdad? Pero no podemos seguir permitiendo que en el presente sigan sucediendo cosas como las que están sucediendo en Honduras, el irrespeto que se está dando a la democracia. Por eso estoy participando de aquí, no porque vengo como un político, sino que vengo como un patriota, que amo mi tierra y estoy dispuesto a ofrendar la vida en defensa de los más sagrados intereses de la patria. Me decía a mí un profesor, cuando me daba clase en la escuela militar, para que vos quieras hacer siempre el bien en la vida, pensá que vas a vivir ese día como que fuera el último día. Y vas a empezar a pensar cosas buenas en tu mente. Y las cosas buenas que yo estoy pensando, casualmente bajo ese principio, para no tenerle miedo a la muerte, sino que ser valiente, es que debemos hacer que se respeten todas las instituciones de derecho para fortalecer nuestro sistema en Honduras. Y eso simplemente es decisión, respeto a la ley. Gracias. Siguiente pregunta será para el ingeniero Jorge Rafael Aguilar Paredes y la pregunta para el candidato es la siguiente. En Honduras, el presidente de la República ha gozado de una millonaria partida confidencial de la cual no tiene que rendir cuentas a nadie. Situación similar se presenta en el Congreso Nacional. ¿Cancelaría usted la partida? Ya te aplauden sin que respondas. ¿Cancelaría usted la partida confidencial del presidente de Honduras y pediría que se cancele la partida confidencial del Congreso? Definitivamente que sí. No podemos seguir con más confidencialidad en Honduras. Los que estemos en los altos cargos tenemos que dar el ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas, de servicio al país. El reglamento del Congreso Nacional debe reformarse para que no concentre el poder en la presidencia del Congreso Nacional y para que haya auditoría y contraloría de los recursos que maneja el Congreso Nacional. Y desde la presidencia vamos a impulsar una política de austeridad. No puede ser que ante la grave situación económica de nuestro pueblo exijamos socar la faja y actuemos con derroche desde arriba. No podemos permitir eso. Tenemos que socarnos la faja los de arriba primero, antes de exigirle al pueblo. Y eso lo podemos hacer hombres y mujeres que estemos comprometidos con Honduras, que amemos al país, que entendemos que la actividad política es para servir a Honduras, no para irnos a servir. Y que estamos en esta actividad política precisamente porque no nos gusta cómo están las cosas en Honduras y queremos aportar para cambiarlas. Queremos dar de nuestros conocimientos y de nuestro esfuerzo
para hacer de una Honduras más justa, más equitativa, una Honduras de oportunidades, precisamente para evitar que nuestra población, particularmente la juventud, emigre del país. Pero para ello necesitamos en los altos cargos del gobierno personas honestas, capaces y valientes, que estamos dispuestos a dar esa lucha para limpiar el aparato público y para tener instituciones del Estado que verdaderamente atiendan y resuelvan la problemática nacional. Y en eso es que nos comprometemos. Y nos comprometemos porque tenemos esa escuela. Porque mi padre, el doctor Enrique Aguilar Paz, que fue ministro de Salud Pública, demostró en sus 5 años de gestión que se puede hacer gestión pública con honestidad, con amor y con capacidad. Y por ello es que con un presupuesto para 15 centros de salud en esos 5 años, con ese mismo presupuesto logró hacer más de 150 centros de salud. Pero además de ello estableció el sistema de salud e hizo 12 hospitales públicos, construyó la represa de Los Laureles en Tegucigalpa, hizo una gran cantidad de acueductos. ¿Por qué? Porque habían personas comprometidas, hondureños y hondureños capaces, un equipo capaz, comprometido y honesto. Y eso es lo que necesitamos para hacer ese cambio que requerimos en el servicio público de Honduras. Gracias. Siguiente pregunta para Salvador Nasralla, perdóname, Salud. La dislexia de pronto me pasó igual el martes. Exactamente. En otro foro me pasó igual el martes con un presentador guatemalteco, pero no importa. Bueno. El triunfo no depende de eso. Candidato, en Honduras los actos de corrupción son noticia por unos cuantos días y luego pasan al olvido sin que éstas se investiguen a fondo ni se procese a los culpables. ¿Qué medidas implementaría para cambiar esta situación? Lo primero que voy a hacer, siempre preguntan qué es lo primero que va a hacer cuando llegue el 27 de enero al gobierno. Hay una ley anticorrupción en Honduras que está engavetada en el Congreso desde el año 2011. Lo primero que voy a hacer va a ser desengavetar esa ley y aplicarla. O sea, voy a pedirle a mis diputados del Congreso de la República que eso sea una realidad inmediata. Está engavetada para proteger los intereses de la gente corrupta. Cuando me preguntaban por qué no se mete usted a política, yo les decía porque los partidos políticos tradicionales están llenos de corruptos. Por eso no me metí antes a política. Y por eso fundé el Partido Anticorrupción. Todos mis compañeros en este foro han estado de una u otra manera en política. Han gobernado, han estado en el Congreso, diputados, en fin. En el 2009, ¿no fue usted el candidato que reemplazó a Elvin Santos? Bueno, pero, perdón, me estoy saliendo del foro y no quisiera entrar en debate para no salirme de las reglas del juego. Lo que le quiero decir a la gente que me está viendo en este momento es que realmente el único nuevecito aquí que lleva gente nueva es el Partido Anticorrupción. Aquí, no. Perdón. Continúa, candidato, continúa. Candidato, continúa. No. Candidato, continúa. Ok, nosotros somos en Honduras 8.8 millones de personas, de los cuales 8.5 somos buenas personas y estamos encarcelados. Esta es una democracia encarcelada y que estamos gobernados prácticamente por 30.000 personas corruptas que nos mantienen y nos explotan. Entonces, si nosotros tomamos el poder con la gente honesta que nunca participó, con los profesionales honestos y temerosos de Dios que propone el Partido Anticorrupción, estoy seguro que va a regir la transparencia, el derecho a la información, la rendición de cuentas, la auditoría social, porque la democracia no solamente es en las elecciones, la democracia es un asunto que diariamente
Los ciudadanos deben participar a través de sus decisiones. Y en este momento en Honduras estamos en medio de una dictadura donde el Estado de Derecho no existe, donde el poder está concentrado en solamente uno de los poderes del Estado. Desde diciembre pasado, el poder legislativo se tomó el poder judicial y el Ministerio Público también. Nosotros vamos a promover la transparencia a través de nuestra gestión. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta y ahora será la ocasión de Iris Xiomara Castro Sarmiento. Y la pregunta, candidata, es: ¿cree usted que Honduras necesita una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la actual Constitución de la República, y por qué? Esta noche me ha tocado escuchar a los compañeros candidatos hablar de democracia, hablar de transparencia, hablar de la lucha con en contra de la corrupción, hablar de aprobar leyes para entonces aplicar entonces estas leyes para poder reducir la corrupción en nuestro país. Y me pregunto yo, ¿cuál democracia? ¿De qué democracia están hablando? Si los mismos son los que con sus acciones han roto esa democracia de la que se llenan la boca hablando hoy. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el Estado que tenemos nosotros en nuestro país? Un Estado débil, instituciones frágiles. ¿Quién cree en la institucionalidad de Honduras? Nadie cree. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando en este momento es que hay un poder del Estado que ha asumido las funciones de otros poderes. Dieron un golpe de Estado en nuestro país y se llamaron al silencio. Salimos a las calles a enfrentarnos en contra de las armas. ¿Y a dónde estaban los que hoy hablan de democracia? ¿Dónde estaban? ¿O coludidos en el golpe de Estado o escondidos detrás de las armas? Voy a dar la respuesta, precisamente por eso estoy diciendo de que lo que hay en nuestro país es un Estado que no da las soluciones y las respuestas que el pueblo necesita. ¿Para qué creamos un Estado? Para que le dé garantías al ciudadano y a la ciudadana. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Ustedes creen que el ciudadano tiene salud? ¿Tiene educación? Si cuando van a los hospitales no hay cómo resolver el problema, no hay medicamentos. En la educación una confrontación permanente entre el gobierno y el magisterio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que llegar a un acuerdo y a un pacto social entre todos los hondureños. La Constitución que tenemos la han violentado cada vez que han querido y la han reformado cada vez que quieren para sus beneficios personales. Entonces, nosotros creemos que la salida para el pacto social es la Asamblea Nacional Constituyente. Necesitamos una nueva constitución en nuestro país, donde se defina el Estado que queremos, donde se defina las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Y especialmente, a través de esa constituyente, se hagan reformas importantes en la justicia. Porque no podemos hablar de transparencia si no existe una justicia. Quien debe de elegir el Poder Judicial, los magistrados y los fiscales, debe ser el pueblo hondureño con voto directo. Gracias.
Muchas gracias, candidata. La siguiente pregunta es para el abogado Orlé Aníbal Solís Meraz y la pregunta, abogado, es: ¿qué iniciativas propone usted para mejorar la transparencia gubernamental? En mi querida patria Honduras, cada vez que llega un gobierno, llega a cancelar o a despedir empleados para colocar a sus seguidores. Y estos se van a la jurisdicción correspondiente y ganan las demandas. Regresan con su demanda para que los reintegren. Pero cuando llega a la institución ya hay otro nombrado, por esa irresponsabilidad y esa negligencia de ese funcionario público. Nosotros proponemos reactivar la acción para que aquellos funcionarios o servidores públicos, por acción o omisión, sean responsables con su patrimonio personal ante esas demandas que el Estado pierde y deducirles las responsabilidades correspondientes. No se puede continuar en esa situación. Además, vamos a transparentar a Honduras nombrando funcionarios o empleados públicos fundamentado en el principio de la meritocracia. O sea, que no se nombren por compadrazgo, por familiaridad, por partido, por color. Que eso es lo que nos tiene en la peor desgracia en este momento. Nosotros vamos a luchar contra esa situación. Además, no es que vamos a ir a engrosar más desempleados o vamos a ir a proteger a nadie. Sí vamos a revisar y de esa revisión saldrá la carrera de la administración pública para transparentar lo que es la administración de los fondos públicos, sobre todo en la ejecución de lo que dice la ley de administración pública. No podemos continuar bajo esos sistemas que lo que trae es corrupción en nuestro país. Vamos a enfrentar frontalmente la corrupción transparentando lo que es el proceso de desarrollo en lo que es la administración pública y creando programas que vayan encaminados no a desfavorecer o a sacar más gente a la calle, pero sí nombrando personas capaces que vengan a dar respuesta positiva a lo que es la transparencia en nuestro país. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el candidato abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Y la pregunta, candidato, es: ¿qué mecanismos utilizaría para repatriar los capitales hondureños que se han ido hacia el exterior? Número uno, darle seguridad al pueblo hondureño. Recuperar la paz y la tranquilidad. En el periodo anterior, el mandatario se sentó a dialogar con las maras y ahí se incrementó en un 80.54% las muertes por cada 100,000 habitantes. Yo no sé si hubo colusión o miedo, pero este problema que hoy estamos viviendo aquí es producto de la falta de decisión. Y ahora que entramos en el tema de revisar la conducta de fiscales, de magistrados, de jueces que han estado coludidos con el crimen, ahora viene y sí saltan algunos. ¿Pero por qué? Porque estamos poniendo el dedo en la llaga. Y aquí seamos francos y claros, si no resolvemos el tema de la seguridad de las personas, de los bienes, la seguridad jurídica, no va a venir el capital. Porque el capital es como una de esas plumitas tan finas que con poco se lo lleva el viento. Y eso es fundamental. Tener la convicción de tomar decisiones. Cuando enfrentamos la depuración policial, nos amenazaron oficiales de policía. Y dijimos, no, esto es correcto y justo para el país y hay que hacerlo. Cuando tocamos el tema de la extradición, también. Pero hay que hacerlo. Porque si no, no vamos a salir adelante. Y ahora es bien fácil decir no hay institucionalidad
cuando lo que querían era perpetuarse en el poder, saltándose todas las leyes del país. Hoy en la mañana estuve en el Corpus y alguien me dijo: Juan Orlando, ¿qué pasó con los 3.500 millones que dejó el gobierno de Maduro para la estrategia de reducción de la pobreza? Y yo le pregunté, ¿llegaron aquí al Corpus? Todo el mundo me dijo no. Y cuando les pregunté, ¿y qué creen que se hizo? Mucha gente gritó, se fueron en carretillas. Esa es la realidad del país. Y hoy estamos endeudados porque los que gobernaron el periodo anterior dejaron una enorme deuda flotante, no atacaron el tema de la seguridad, no promovieron las inversiones y habiéndoles dejado la mesa servida. Una economía creciente, un nivel de seguridad cuando Maduro salió aceptable. Hoy por eso es necesario poner orden. Y yo, Juan Orlando Hernández, les digo, estoy listo para que pongamos orden en este país y así vendrán los capitales de regreso. Pero digamos la verdad, porque ser deshonesto también es irse de la boca sin medir lo que realmente tiene fundamento. Y cualquiera se puede engañar aquí, pero el que está ahí arriba, nadie lo engaña. Nadie. Gracias. Bueno, y por último, abogado Andrés Pavón Murillo, hay que mantener el tono alto. Pues hace la última intervención de esta conversatorio y la pregunta es, mencione por favor 3 medidas puntuales que garanticen que el Tribunal Superior de Cuentas haga el trabajo para el que fue creado. Cuando empecé a crecer, miraba en las loderas de los carros algo que decía Casa Yar. Después miré que eso también estaba en los bumpers de los carros. Y una vez vine a San Pedro Sula y me sorprendí porque había también Casa Yar. A la par de eso también crecí escuchando lo que acabo de escuchar ahorita aquí, de mis compañeros y mi compañera que me han antecedido en la palabra, cantándole y vendiéndole mariposas al pueblo. Y eso no creció. Ahora regreso a San Pedro Sula y amigo de Casa Yar. Qué bien que está Casa Yar, pero qué mal que está mi pueblo. Yo creo que ese crecimiento debemos tomarlo con ejemplos como esos. Yo buscaría de asesor en mi gobierno al señor director, creo que tiene el apellido Yar, presidente de esta universidad, si así lo aceptan ustedes como sanpedranos o no. ¿Ah? Para que me ayude a colocar a Honduras también con una casa bonita, que el mundo pueda tener el placer de contemplarlo a lo largo de toda América Latina y el resto del planeta. Eso es lo que queremos para Honduras. Pero si nosotros seguimos cultivando y cosechando violencia como lo estamos haciendo actualmente y engañando al pueblo de Honduras con palabras elocuentes, con dulzura, o utilizando la calamidad que actualmente enluta a Honduras como una herramienta para decirle al pueblo que podemos ser capaces de orientar un Estado hacia el desarrollo y hacia un futuro sin el conflicto que actualmente tenemos, yo creo que con eso, si bien es cierto, podemos ganar las elecciones, pero vamos a seguir cultivando lo mismo de lo mismo. Hoy hay un Tribunal Superior de Cuentas, desde luego que está ahí, que no le hace las cuentas a nadie, porque los corruptos, para esconderse de la mirada fuerte y de castigo del pueblo, cambiaron el delito de ladrones y ahora se llaman corruptos. Pero los pobres siguen siendo ladrones. Los pobres van a la cárcel por ladrones.
Y va a ir a la cárcel, se lo aseguro, porque Andrés Pavón lo cumple. Gracias. Gracias. Bien, vamos a las conclusiones de este bloque en palabras del rector de la Universidad de San Pedro Sula, por favor. Para cerrar ya la noche, haré un breve resumen de la participación de cada uno de ustedes. El señor Vieda, del Partido Liberal, fue claro, indicando que es importante controlar la corrupción y reformar las instituciones para ser transparentes y que es importantísimo la aplicación de la ley. El señor Vázquez, de la Alianza Patriótica, ante la pregunta de los grupos de poder en la política, indica de que es importante implementar la carrera judicial y de los otros entes que imparten justicia en nuestro país y que se genere un respeto entre poderes. El señor Aguilar del Pino, ante el tema álgido de la partida confidencial, definitivamente dice que sí, que es necesario eliminarla y que se debe dar ejemplo de transparencia y austeridad en la época de crisis en la que vivimos en nuestro país. El señor Narrala, del Partido Anticorrupción, ante la pregunta de que los actos de corrupción pasan al olvido con mucha frecuencia en nuestro país, fue enfático al indicar que es necesario aplicar la ley anticorrupción. Y la señora Castro, ante la pregunta relacionada para la creación de la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la actual Constitución, indica que la misma se ha violado y que no hay salud, no hay educación y que es necesario llegar a un pacto social a través de una constituyente. El señor Solís, de la Democracia Cristiana, ante la pregunta del mejoramiento de la transparencia gubernamental, propone reactivar la acción para que los funcionarios sean responsables de su accionar y para eso es necesario nombrar funcionarios capaces. El señor Hernández del Partido Nacional, ante el tema de la repatriación de los capitales, indica que es importante la revisión de la conducta de los jueces y fiscales, un proceso que indica que ya se inició para fortalecer la seguridad jurídica y que es necesario poner orden en el sistema. Y el señor Pavón, en la última intervención, de una manera concisa lo digo, dice que el Tribunal Superior de Cuentas no le hace las cuentas a nadie. Entonces, como una conclusión final, lo que yo indicaría es que la Universidad de San Pedro Sula, USAP, espera que el próximo presidente de Honduras, que será uno de ustedes 8, pueda estar aquí dentro de 4 años en este mismo escenario ante la juventud y el pueblo hondureño, brindando un informe de su gestión donde nos demuestre el cumplimiento de las promesas de campaña que ustedes han tenido durante este proceso eleccionario y que nos prometan la disminución de la inseguridad, la mortalidad infantil, la corrupción, la impunidad, etcétera, así como el incremento de la competitividad, la inversión en el empleo, el índice de desarrollo humano, el respeto a los derechos humanos, la cobertura y la calidad educativa, entre otros factores importantísimos para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en nuestro país. Buenas noches. Muchas gracias, rector. Vamos a hacer una última pausa muy cortita y regresamos para cerrar este conversatorio y este programa. Muchas gracias. Bien, vamos a concluir ya este conversatorio. Por mi parte,
Me parece que es obligatorio agradecer a los organizadores de este evento. Me parece que fue bastante positivo, bastante bueno. Quiero felicitar a los candidatos. Me parece que en general lo hicieron bastante bien. Creo que cumplieron con las expectativas que se tenía de ustedes para el propósito al que se les convocó. Y por supuesto, gracias por asistir. Gracias por sus palabras. Evidentemente, a cada uno de ustedes, el público presente en este auditorio, y por tanto debe ser lo mismo en el público presente electrónicamente, disfruto mucho lo que ustedes tuvieron que decir. A manera de simplemente despedirme de ustedes aquí, dicen que cada pueblo tiene al gobierno que se merece. Yo no voy a calificar al gobierno actual ni pasados de Honduras, pero lo que sí puedo afirmar con todo conocimiento de causa es que este pueblo no se merece las condiciones económicas en las que ha vivido durante décadas, y mucho menos se merece la violencia en la que está viviendo, y mucho menos un pueblo como el de Honduras, un pueblo bueno, es gente noble, que jamás podré entender cómo alguien puede ser tan cruel como para castigar a alguien de esa manera. Tengo que decir que en lo personal, como latinoamericano, no me voy a decir extranjero porque no soy extranjero, soy un latinoamericano. Como latinoamericano tengo que decir que estoy sumamente orgulloso de lo que he visto en esta visita en Honduras. Siempre he estado muy orgulloso de Honduras. Yo le pido al próximo presidente de Honduras que se comporte a la altura del pueblo que lo eligió. Y por favor también, a manera personal, al presidente de Honduras próximo, yo le pido que por favor me haga seguir siendo orgulloso de este país. Muchas gracias de nuevo a mis anfitriones, a la Universidad de San Pedro Sula. Muchas gracias. Han sido 2 eventos importantes que yo he venido aquí a este país, hace un par de años al Honduras Open for Business, ahora, y estoy sumamente impresionado con el nivel de organización. Si ustedes se fijan, no hubo un solo detalle técnico, una sola mala detalle técnico, y los felicito muchísimo por eso. Continúen así, que la pasen muy bien.